Entonces, le damos la bienvenida a Andrés Peralta también, que ya llegó. Entonces, ¿cuál era la clase de hoy? Era problemas, ejemplos de problemas de atribución de restricciones. Y ustedes han visto hasta ahora dos ejemplos. Pues primero que todo, que es un CSP, vieron el ejemplo de Selmas Money y sus maneras de modelarse. Y luego está el ejemplo de las N reinas y cómo se modelan. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar ahorita otros ejemplos. Entonces está el de la cebra. ¿Cuál es el de la cebra? Yo no sé si ustedes hacían esto en el periódico, en mi época, en el periódico aparecían de esos problemas y uno se divertía, bueno, yo me divertía resolviéndolos. Entonces el problema de la cebra, el acertijo de la cebra es el siguiente. En una pequeña calle hay cinco diferentes casas, 5 casas de diferentes colores. 5 hombres de diferentes nacionalidades viven en estas 5 casas. Cada hombre tiene una profesión diferente, cada hombre tiene una bebida diferente, preferida, y cada hombre tiene una mascota. Entonces, hay 5 casas, muestras de una vez, ponemos aquí, entramos con esto. Hay 5 casas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y esas 5 casas, entonces tienen a un señor de alguna nacionalidad, a una mascota, a una bebida que es la que más gusta en esa casa, una profesión y un color. Entonces, el objetivo del ejercicio es determinar de qué color es bueno, determinar quién va en cada sitio a partir de una serie de pistas. Y entonces las pistas son las siguientes. El inglés, vive en la Casa Roja. El español tiene un perro. El japonés es un pintor. El italiano toma té. El noruego vive en la primera casa a la izquierda. El propietario de la casa verde le gusta el café, toma café. El propietario de la casa verde está a la derecha de la casa blanca. El escultor siembra caracoles. Sí. El diplomático vive en la casa amarilla. En la casa del medio toman leche. El noruego vive cerca de la casa azul, al lado de la casa azul. El violinista toma jugo de frutas. El zorro está en la casa al lado de la del doctor. El caballo está en la casa al lado de la del diplomático. Entonces la pregunta es aquí, ¿quién tiene la cebra y quién toma agua? Entonces, parece. No, puse uno parecido. Uno de unas tapas que estaban tapadas con tres. ¿Este? No me acuerdo. Pero entonces, ¿cómo modelar esto como un problema de satisfacción de restricciones? Entonces, la pregunta es, ¿cómo modelar esto como un problema? O sea, en ese problema, ¿lo podemos modelar como restricciones? Si decimos que sí, tenemos que imaginar cuáles son las variables, cuáles son sus dominios y cuáles son las restricciones. Entonces, las restricciones parecieran claras, ¿cierto? Porque el inglés vive en la casa roja. Entonces, debería tener alguna manera de decir eso. O de decir el español tiene un perro, o de decir el japonés es un pintor. Debería tener alguna manera de decir eso. Necesito variables para decir eso. Entonces, la pregunta es, ¿con cuántas variables puedo modelar este problema? ¿Y qué es el valor de cada variable? Entonces, lo que sabemos inicialmente es que hay 5 casas, ¿cierto? Entonces, como hay 5 casas, entonces, que ahorita las dibujé, pues está la casa 1, la casa 2, la casa 3, la casa 4 y la casa 5. Y entonces, si lo que me preguntan al final es, ¿quién tiene la cebra y quién toma agua? Pues la respuesta va a ser algo como por el estilo, la cebra está en la casa 3 y el que toma agua está en la casa 2, o bueno, alguna cosa de ese estilo. El objetivo es averiguar dónde está la cebra y quién toma agua, pero para averiguar dónde está la cebra y quién toma agua necesito, pues hay cosas que yo ya sé, como por ejemplo,
que el inglés vive en la casa roja. O aquí hay una más fácil. El noruego vive en la primera casa a la izquierda. O sea, yo podría decir que el noruego vive en la casa 1, si la número de la 1 a la 5, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes podrían ser las variables y los valores? Entonces, qué podrían decir ustedes que podrían ser los valores? Los valores de las variables. ¿Cuáles podrían ser las variables? Nacionalidad es una variable. ¿Y qué valores podría tomar? Ah, ya, o sea, si es nacionalidad, está el español, está el inglés, está el no sé qué. Entonces, sus valores es. Nacionalidad, profesión, bebida, animal, clase y color de casa. Esas son las características. Color de casa, nacionalidad, bebida, Animal, animal y o sea, mascota y profesión. Listo. pues, yo ayer que lo estuve pensando, se me ocurrió al final de sí como un tipo de matriz, porque al final en mi cabeza tenía 5 arreglos, cada uno con 5 espacios. Sí, ¿arreglos de qué? Sus arreglos sean las nacionalidades, las profesiones. Sí. Y al final, pues, dije una matriz que podría meterlo como en cada fila o cada columna fuera una de las casas. Eso va a haber en la primera casa, entonces va a estar cada una de las características de la nacionalidad. Pero pues, ¿cómo hacerlo? Sí, Sí, no, pero, pues, pero vengan, sí. tratemos de dibujar. Venga, yo voy a tratar de dibujar aquí. Ustedes me dicen que hay 5 casas, ¿cierto? Entonces, ¿están de acuerdo? Voy a volver a dibujarlas, las 5 casas, ya las había borrado. Esta es la casa 1, bueno, entonces primero la voy a dibujar más grande, porque necesito que me quepan 5 cosas. Casa 1, casa 2, perdón, las casas se van a caer, pero no importa. Casa 3, casa 4 y casa 5. Aún tengo las dudas que se puede implementar como lo que porque yo ya miré la solución. Sí. Pero no sé si se puede. No, espere, vamos. Entonces, casa 5. Y entonces tú dices, en cada casa hay una nacionalidad, en cada casa hay una profesión, en cada casa hay una bebida, en cada casa hay una mascota y en cada casa hay un color, ¿cierto? Pero entonces, el color, digamos, la nacionalidad, hay 5 nacionalidades, español, inglés, no sé, noruego, no sé cuál. Entonces aquí debe ir una de esas nacionalidades, ¿cierto? Digamos que a esta casa llamamos la casa 1, que es lo único fijo ahorita. Esta casa es la casa 2, esta casa es la casa 3, esta es la casa 4 y esta casa es la casa 5. Entonces, al final, aquí va a haber alguien, digamos el español, y al final aquí va a haber alguien, digamos el noruego, y al final aquí va a haber alguien que es el inglés, y el otro, los otros, ¿quiénes eran? No me acuerdo los otros, ¿quiénes eran? Japonés, bueno, entonces, si yo pongo, y aquí va a haber una profesión, digamos el diplomático. Entonces, finalmente yo voy a decir, el español está en la casa 1, el diplomático está en la casa 1, los caracoles están en la casa 1, el agua es de la casa 1 y el color rojo está en la casa 1, por decir algo. O sea que finalmente voy a asociar a cada uno de esos características un número, que es en qué casa están. Y lo mismo va a pasar con la 2, con la 3, con la 4 y con la 5. Luego, pareciera que lo natural fuera decir, hay 5 nacionalidades, cada nacionalidad es un número. O sea, el español va a ser el número 1, el noruego el 2, el 3, van a ser los 5 números. Hay 5 profesiones, cada profesión va a ser un número. Hay 5 bebidas, hay 5 mascotas, hay 5 colores. Entonces, como que yo cada una de esas la puedo asociar con un número. O sea que en total uno tendría, hay 5 nacionalidades y cada una va a tener un número. Hay 5 profesiones y cada una va a tener un número.
hay 5 bebidas, hay 5 mascotas, o sea, hay 25 variables. Cada variable va a estar asociada con un número. De alguna manera, o sea, tu matriz sí está ahí, pero está escrita de otra forma. Está escrita como cada variable, no es una matriz de variables, 5 por 5 variables. 5 por las nacionalidades, 5 por las profesiones, 5 por las bebidas, 5 por las mascotas y 5 por los colores. Entonces, si hay 5, hay 25 variables. Tu matriz, la que estabas pensando, es una matriz de 25 variables. Ahora, ¿qué tengo que hacer sobre esas variables? Tengo que imponer las restricciones. Entonces, fíjense que si hay 25 variables, si no borro eso, queda todo feo. Entonces, me gusta más anotar con el anotador de PDF que me lo deja en el sitio que es. Entonces, 25 variables, 5 por las nacionalidades, 5 por las mascotas, 5 por las profesiones, 5 por las bebidas y 5 por los colores. Ahora, ¿qué valores pueden tomar esas variables? O el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5. Entonces son los dominios de las variables. En este caso van a ser el mismo para cada uno. Y las restricciones, entonces, yo necesito que todas estas 5 sean diferentes, porque yo sé que hay uno solo en cada casa. Necesito que estas 5 sean diferentes, que estas 5 sean diferentes, que estas 5 sean diferentes y que estas 5 sean diferentes. Entonces, esas se escriben típicamente como el rojo, la variable rojo, la variable verde, la variable blanco, la amarillo y la azul son diferentes. El inglés, el español, el japonés, el italiano, el noruego son diferentes y así sucesivamente. Entonces, esas serían 5 restricciones que aseguran que en cada casa solo hay una profesión, solo hay un color, solo hay una mascota, solo hay un pintor y solo hay una bebida. Entonces, estas restricciones aseguran que en cada casa hay uno solo de cada uno. Pero luego vienen las otras restricciones que tienen que ver con el texto. El inglés vive en la casa roja. Entonces digo, la casa del inglés debe ser igual a la casa del rojo. El número de la casa del inglés es igual al número de la casa del rojo. El número del español es igual al del perro, el de japonés es igual al del pintor, el italiano igual al del té. El noruego vive en la casa 1 porque vive en la de la izquierda. El que toma café es el mismo verde. Pero dice, la casa verde está a la derecha de la casa blanca. Entonces, la casa blanca más 1 es la casa verde. Luego dice, el escultor cultiva caracoles, el diplomático está en la amarilla, el de la mitad es el que toma leche. El noruego vive al lado del azul, pero al lado puede ser al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces se escribe el valor absoluto. La diferencia entre los dos es 1. El violinista toma jugo de fruta, igual la del zorro y el doctor. La del caballo y el diplomático es parecida a esa. Y ya. Esa es la solución a este problema. Miremosla en Minisync. Entonces, en Minisync, para que vayan viendo Minisync y se vayan acostumbrando. En Minisync, bueno, este globals.msn es que hay unas restricciones que se llaman restricciones globales. Entonces, una de esas restricciones globales es todos son diferentes. Entonces, si yo quiero usar las restricciones globales, necesito incluirlas dentro de las que voy a usar. Entonces se llama globals.msn. Y entonces las voy a incluir porque las voy a usar. Y estoy poniendo por cada variable de restricciones que yo voy a poner, entonces le voy dando su nombre. La variable en inglés es un valor entre 1 y 5, la variable de español, japonés, italiano y noruego. Aquí estoy creando las 25 variables del problema. Ahí están las 25 variables del problema. Y ahora voy a poner las restricciones. Cada restricción en Minisync se pone con la palabra constraint. Entonces, todas son diferentes. ¿Quiénes son todas diferentes? Fíjense, aquí escribí un arreglo que tiene la variable red, la variable green, la variable white, la variable yellow, la variable blue. Escribí eso en un arreglo. Todo lo que uno escribe entre corchetes, entre estos paréntesis cuadrados, son arreglos. Entonces, estoy diciendo es que todos los elementos de este arreglo son diferentes. Es una manera de decirlo. Aquí dije lo mismo para las nacionalidades. Pero aquí dije una restricción que fue, todos son diferentes las mascotas y además son diferentes todas las bebidas y además son diferentes todos los profesiones. O sea que también puedo escribir conjunciones en Minisync. Eso había sido equivalente a escribir las 5, así como escribí estas dos. Sino que es para mostrarles que hay diferentes maneras de escribir. No, ninguna.
es solamente una cuestión, un azúcar sintáctico. O sea, si yo escribo A y B, es lo mismo que escribir restricción A, restricción B. O sea, todas las que dicen constraint al final son con un I. Eso por detrás, todas son con un I. Una conjunción de restricciones. Entonces, solamente son maneras de escribir. Y aquí ven las otras. El inglés es igual al español. ¿Cuál hay de complicada aquí? De complicada, no, la del valor absoluto. Entonces, hay una función que se llama valor absoluto en Minisync. Entonces, la usamos. El valor absoluto de esta menos esta es igual a 1. El valor absoluto de esta menos esta es igual al 1. El valor absoluto de esta menos esta es igual al 1. Y ya. Entonces, uno escribe las variables, sus dominios, las restricciones, y luego dice cómo va a resolver el problema. ¿Cómo va a resolver el problema? Después vamos a ver que uno tiene diferentes maneras de buscar. Entonces, aquí está diciendo, haga una búsqueda entera, después vamos a mirar qué significa eso, y le dice en qué orden eh, estas son las variables rojo, estas son las variables de los colores solamente. Aquí hay algo que dice first fail, que tenemos que saber qué es. Hay algo que dice domain max, que significa algo. Por ahora no importa lo que significa eso. Cuando uno va a resolver un problema por restricciones, le toca decir cómo lo va a resolver. ¿Sí? Y si lo que quiere es buscar una solución de optimización o simplemente saber si se satisfacen o no. En este caso vamos a decir satisfy, que significa que estamos buscando que se satisfaga. ¿Sí? Pero hay otras maneras, uno puede decir optimice, minimice, maximice, cosas de ese estilo. Y en el output es una manera de escribir, de hacer, de exteriorizar lo que quedaron las variables. Entonces aquí vamos a escribir una string que se dice color y entonces va a mostrar en qué valor quedaron estas variables, luego va a escribir un fin de línea, nacionalidad, muestra cómo quedaron las variables y va a escribir un fin de línea y así sucesivamente. Yo decido qué es lo que tengo que, cómo quiero que salga el output. Y después de haber hecho eso, le digo corra, y cuando él corre, entonces mire, él sacó el output como yo le dije. El color es 35412, la nacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Quiere decir que la variable red, rojo, quedó en 3. La variable green quedó en el valor 5. La variable white quedó en el valor 4 y así. La pregunta cuál era, ¿dónde quedó la cebra y quién toma agua? Entonces, la cebra era el quinto animal. Entonces, la cebra es este. Quedó en la casa 5. ¿Sí? Y el agua era la quinta bebida. Entonces el agua quedó en la casa 1, ¿cierto? Pero esto resolvió todos, ¿cierto? Y en esta búsqueda pareciera que yo solamente le dije que busque como estas variables y pareciera que buscar esas variables encontró cuáles eran todas las otras. Entonces, esto simplemente para decirles que lo que uno modela en... este modelo no tiene que ver con Minisync. Uno modela pensando en cuáles son mis variables, cuáles son mis dominios, cuáles son las restricciones. Luego lo tiene que llevar al lenguaje donde usted vaya a resolver eso. En nuestro caso es Minisync, que es un lenguaje de modelamiento. Entonces, en ese lenguaje me tengo que inventar cómo escribo mis variables, cómo escribo mis restricciones y esas cosas. Entonces, vamos a ir viendo que Minisync, por ahora estamos viendo ejemplos. Todavía no hemos empezado las clases de modelar el Minisync. Vamos a ir paso a paso en Minisync para que vean todo lo que hay en Minisync, las posibilidades que hay, y entonces al final ustedes van a empezar a hacer modelos en Minisync. Por ahora estamos viendo es que ejemplos, hechos. No, todavía no estamos diciéndoles, o sea, ustedes no salen de aquí competentes para ir, voy a hacer mi modelo ya. Claro que ustedes pueden ir a estudiar, a leer y todas las cosas, pero vamos paso a paso. Por ahora estamos viendo que ejemplos de solución. ¿Listo? Eso es el de la cebra. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos a dejar de grabar este y vamos a pasar